Después de más de 10 años viviendo en China, por fin me empiezo a dar cuenta de que durante mucho tiempo viví en una ilusión de superioridad económica por venir de una nación rica. Ojo, yo sigo pensando que China es un país en vías de desarrollo, basta darse una vuelta por sus zonas rurales, sobre todo en el interior, para ver que en general en España la calidad de vida es mayor. La situación ha mejorado mucho y lo sigue haciendo, pero todavía queda bastante por hacer. Y creo que lo hemos vuelto a demostrar en más de un vídeo y directo a lo largo de nuestro último viaje. Si miramos a datos como el salario medio o el Producto Interior Bruto per cápita, está claro que España va por delante. Pero luego te das cuenta de que en no pocas grandes ciudades de China la vivienda cuesta tanto o más que en el país europeo. Por ejemplo, cuando compramos el apartamento aquí en Changsha, capital de Hunan, al interior del país, el metro cuadrado costaba más o menos lo mismo que en Pamplona, pero los salarios rondaban la mitad o menos. Y luego ves que cada vez más familias se pueden permitir un coche, que a lo mejor aquí son algo más baratos, pero tampoco creas. Entonces, ¿cómo se las apañan para hacer tanto con tan poco? Bueno, pues yo creo que la clave no está tanto en la economía, sino en la sociología del asunto. Aclaro que yo no pretendo representar a los europeos u occidentales en China, aunque es posible que alguno se sienta identificado con lo que voy a contar. Cuando llegué a este país, en 2011, buena parte de las provincias centrales, incluidas sus grandes ciudades como Wuhan, no estaban tan desarrolladas. Desde entonces han cambiado una barbaridad. Ahora cuentan con varias líneas de metro, autobuses y coches eléctricos, calles limpias, pero hace una década era todo mucho más caótico y aunque vivieses en una gran urbe, la sensación era de país en vías de desarrollo. Yo entonces tenía una beca de la Universidad Pública de Navarra y mi nivel económico era muy superior al de la mayoría de estudiantes chinos. Pagaba por un mes de dormitorio con baño lo mismo que los wuhaneses por un año de habitación compartida, unos 200 euros. Muchas veces comía en la cantina del campus, pero también podía hacerlo en los restaurantes de fuera, me iba de fiesta, me permitía caprichos. La diferencia era grande, pero seguramente no tanto como imaginaba. Yo vengo de una familia de clase trabajadora. Mis padres eran lo que se denominaba operarios de baja cualificación en fábricas. Y aunque yo también llegué a ganar más en la fundición del barrio que con la beca de investigación, al venir a China por primera vez me sentí como alguien de clase media. A ver, mi dormitorio seguía siendo un desastre, ya os lo he contado en varias ocasiones, pero yo me veía a mí mismo como poco menos que un marqués. Después conocí a Lele y de primeras parecía tener el mismo nivel socioeconómico de la mayoría de estudiantes. Vivía alquilando una habitación con baño junto a una compañera. Ella nunca me dejó asomarme porque le daba vergüenza, pero años después me enteraría de que su madre por aquel entonces estuvo a punto de comprarle un apartamento nuevo o casi en Wuhan. A Wang Mei, mi suegra, le fue bastante bien con la zapatería durante un tiempo porque apenas había competencia, pero para entonces ya no era lo mismo. Y mientras tanto yo ahí tratando de impresionar a Lele con el ático que estábamos montando en casa de mis padres, en un pueblo de 500 habitantes. A ver, que esa parte de Navarra es muy bonita y la calidad de vida sigue siendo superior a la de muchos pueblos de China, pero un apartamento en Wuhan ya costaba bastante y las oportunidades de cara al futuro eran más amplias. Hoy en día me doy cuenta de que en realidad, en términos relativos, Lele disfrutaba de una posición económica más alta, porque además contaba con varias ventajas que ya iremos viendo, pero yo entonces la trataba con cierta condescendencia, en plan, ¡ay, mi pobre chinita! Y ella en el fondo, ¡uy, este extranjero qué perdido está! Pese a la fama que les han dado algunos a las mujeres chinas, la verdad es que Lele nunca me dijo que teníamos que ahorrar más o que había que comprar una vivienda. Y cuando salía el tema yo comentaba sin ningún rodeo que la idea de un apartamento en China no me convencía. En nuestros primeros 5 años juntos, yo al final tenía 33 y ella 28, vivimos con algo más de 1000 euros al mes los dos. Y la mayor parte del tiempo yo me seguí comportando como si nos sobrase el dinero porque estábamos un poquito por encima de la media en las zonas no tan ricas de China. Pero luego pasamos un año en España, nos fue mal sobre todo por mi decisión de quedarnos en el pueblo donde había menos oportunidades para alguien capaz de enseñar mandarín como Lele, y cuando volvimos a China en 2016 por fin empecé a hacerme consciente de nuestra situación económica real. Javierto ya no era un chaval y veía que no podía permitirse una vivienda, sin la cual es complicado casarse en China. A ver, no hay ningún
impedimento legal, pero ya sabéis que lo habitual es que el esposo cuente con un apartamento en el que ponerse a vivir juntos nada más casarse o al poco tiempo de ello. No voy a entrar en detalles porque ya los hemos comentado en muchas ocasiones. Sé que en España esa situación no supondría un problema grave. Lo importante es que yo superaba en unos cuantos años ya la media a la que los chinos suelen solucionar ese problema, y el panorama no pintaba muy bonito. Para empezar, lo poco que habíamos ahorrado en China nos lo gastamos en el viaje de novios, cruzando Eurasia en tren, pero había más. Lo normal en China es que sobre todo la familia del esposo ayude a comprar la vivienda, aunque esto también se está equilibrando con el paso de los años, y eso incluye los ahorros de los padres y en algunos casos también los de los tíos y abuelos. Ahí también está cambiando la cosa, pero en China es más aceptable que en España pedir dinero a los familiares, da menos apuro y hay más obligación. Es algo bastante estudiado y supone una ventaja a la hora de no estar tan endeudados con los bancos. Yo en ese aspecto lo tenía más difícil porque me daba cosa pedir ayuda a mis padres y no es fácil enviar dinero de España a China. Mi ventaja era que al ser doctor, pero de sociología, no me llaméis si se os ha roto la pierna, podía acceder a puestos de profesor mejor pagados con un salario de hasta 2.000 euros al mes. Y de primeras podríais pensar que eso era un montón de dinero en el interior de China, pero cuidado. Para empezar, todavía es raro que a los extranjeros nos pongan el plan de vivienda del que disfrutan parte de los empleados chinos, gracias al cual a la hora de pagar la hipoteca disfrutan de un interés más bajo. También habría que ver qué tipo de seguro sanitario y qué pensión te ofrecen, pero la verdad es que la mayoría de trabajadores occidentales que he conocido aquí no tienen mucho interés en ello, porque ahí se va parte de tu salario y aunque luego puedes pedir que te lo devuelvan, la mayoría no piensa en jubilarse aquí. O sea que sí, al ser extranjero seguramente ganarás más que tus colegas chinos, pero no alucines. Yo creo que ya empiezan a asomar algunas desventajas, ¿verdad? No solo es que a tu familia le vaya a costar más ayudarte cuando más lo necesites, si es que te atreves a pedirlo. Es que los chinos de nuestra generación son en su mayoría hijos únicos y el apoyo de los padres se concentra en una única persona. Si tienes hermanos, lo lógico es que la ayuda económica se reparta. Y a lo mejor algunos diréis, eso no cuenta porque hoy en día solo tienen varios hijos los que se lo pueden permitir. Ya, pero en mis tiempos no era así, había mucha presión para tener por lo menos 2 hijos. Y además no sabían hasta qué punto iban a ayudar las pensiones al hacerse mayores. Tener varios hijos es una especie de seguro en ese sentido. Por todo ello, si vienes a China, conoces a alguien y empiezas a pensar que a lo mejor podrías quedarte por un tiempo, es mejor que estés atento a este tipo de cosas y no te engañes. Da igual que tú ganes más de $2.000 y tus colegas menos de 1.000, porque con el tiempo vas a ver cómo ellos compran un apartamento, a veces sin llegar a los 30 años, tienen un vehículo propio, a veces a los extranjeros nos cuesta un poco homologar el carnet de conducir, están pensando en ser padres o ya lo han sido, mientras que tú estabas pensando que eras el Rockefeller de la empresa y sigues viviendo de alquiler sin apenas ahorros, porque la capacidad de ahorrar que tienen los chinos, sobre todo los de las generaciones anteriores, es espectacular. Por supuesto, yo no digo que haga falta casa, coche y familia para ser feliz, pero es verdad que a veces vamos con esta idea de que a mí me da igual lo que opinen los demás y luego nos damos cuenta de que no es tan fácil. Quizás a ti te da igual, pero a tu pareja o su familia no tanto. Y en China la familia sigue pesando muchísimo en la toma de decisiones. Por si fuera poco, la mayoría de los llegados de Europa y América, yo ahí ya no me incluyo, viven en las zonas más ricas de China. Y si al final cedes y acabas comprando un apartamento, prepárate porque no son baratos. Pueden llegar a costar lo mismo que en Madrid o más. Y como tengas que aportar tú la mayoría, eso se va a convertir en un reto en mayúsculas. Por eso yo a veces cuando me preguntan digo, ¿y no te has planteado ir al interior de China? Porque sí, vas a ganar menos, pero el precio de la vivienda también es bastante más bajo y ahí el nivel de estrés económico sería más similar al de España. Pero como he mencionado antes, muchos de los extranjeros que he conocido aquí no llegan a comprar vivienda porque no pasan tanto tiempo en el país. Por todo ello, si piensas en venir unos años a China para estudiar o trabajar, trata de ir más allá de datos como el del salario medio. La respuesta es fácil
fáciles para realidades complejas pueden resultar tan tentadoras como engañosas. Hablar de lo que gana el chino medio es como hablar de lo que gana el europeo medio. Esta última referencia no la solemos usar porque entendemos que puede haber mucha diferencia entre los países de Europa, pero con las provincias y regiones de China ocurre lo mismo y hay todavía más población. Por eso tienes que estudiar muy bien las cuantías de las becas o los salarios de tu sector, el precio de la vivienda, del alquiler y el costo de vida de las zonas a las que te planteas ir. Si vienes de una familia humilde y tienes uno o varios hermanos, yo creo que deberías ganar al menos un 50% más que el salario medio de la localidad a la que te mudes, o algo menos si la empresa para la que trabajes te ofrece vivienda. Por cierto, hemos venido a hacerle la revisión a la furgoneta. Hace poco ya os conté que si estuviésemos viviendo en una ciudad con un costo de vida más alto, a lo mejor no la habríamos comprado. Y no sé si nos habríamos animado a vivir de la creación de contenido. Entonces, como he dicho antes, si te han ofrecido trabajo, por ejemplo en nuestra ciudad, en Changsha, donde el salario medio es de 5.100 yuanes, unos $700, desde mi punto de vista deberían pagarte por lo menos $1.000 y pico al mes. Y con eso en realidad vivirás como la mayoría de los chinos, porque a ti te costará más disfrutar de la ayuda que reciben ellos por parte de familiares y demás. Vamos, que a lo mejor con eso de ganar un 50% más que la media me quedo corto, pero doy por hecho que al menos gozarás de un seguro básico y de alguna que otra ventaja propia de los empleados extranjeros. A veces nos pagan un viaje de ida y vuelta a nuestro país, en fin, eso son cosas que puedes ir negociando. Insisto, esa estimación propia es para que vivas al nivel de la mayoría de los chinos de tu zona. Si quieres más, algo muy natural, porque al fin y al cabo has abandonado tu país, estás sacrificando muchas cosas, deberías apuntar por lo menos al doble del salario medio. De esa manera podrás acumular unos ahorros o comprar una vivienda si al final te quedas. Pero seguramente muchos extranjeros residentes en China me dirán que sigo apuntando bajo. Además, tengo que recordaros que en este país a los extranjeros se nos suele exigir titulación universitaria o experiencia laboral en un sector con mucha demanda. Y como curiosidad, para entrar en la categoría intermedia, que es algo más cómoda en cuanto a burocracia, tienes que tener titulación universitaria con 2 años de trabajo o ganar al menos 4 veces el salario medio local del año anterior, entre otros requisitos. O sea, sin formación superior es difícil venir a trabajar, y si te animas, por favor, ten en cuenta todo esto. Antes de dar el paso definitivo, siempre intenta negociar las condiciones. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como directos y las clases de mandarín de Lele. ¡Hasta pronto!